Muy buenos días, estudiantes de Morfofisiología 1. Hoy vamos a recordar el tema 4, próxima evaluación, después de Semana Santa, el martes posterior a la Semana Santa. Y como les había informado en clases anteriores, de que hemos venido construyendo la unidad curricular de Morfofisiología 1, de acuerdo a la clase 1, que vimos desde el inicio de la conformación del ser humano en cuanto a sus niveles o en cuanto a su composición orgánica y en cuanto a las biomoléculas, bien sean orgánicas e inorgánicas. Vimos ya la célula, vimos la historia, la genética, vimos todo eso y estamos ahora iniciando con lo que es las biomoléculas orgánicas que hicieron capaz la conformación del ser humano como estructura morfofisiológica. Y así pues, hoy vamos a ver entre esas biomoléculas orgánicas los ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos, recuerden que es sinónimo de grasas o de lípidos. Pero dentro de los ácidos grasos hay una división que los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos esenciales. Aquí nos importa mucho comprender lo que es los ácidos grasos esenciales. Sin embargo, vamos a ver previa a la aclaratoria de lo que son los ácidos grasos esenciales, vamos a revisar el tema de los ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos en general, su concepto es que estos ácidos grasos son biomoléculas orgánicas formadas por una larga cadena hidrocarbonada o hidrocarbonatada. O sea, que es una cadena química compuesta por cadenas de carbono. Recuerden que las sustancias, las biomoléculas orgánicas se caracterizan porque contienen en su interior de la estructura química el carbono como un átomo esencial para conformar las biomoléculas orgánicas. Es una cadena hidrocarbonatada o carbonada lineal, en línea, ¿ok? De número par de átomos de carbono. O sea que siempre van a tener un número par esos átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. O sea que es una cadena carbonada conformada por átomos de hidrógenos y oxígeno y que cuyo extremo hay un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan que el grupo carboxilo en química orgánica le dieron que es COOH? Ese es un grupo carboxilo, que generalmente viene con un doble enlace en la cadena hidrocarbonada. Ese es el concepto que si lo piden en el examen, ustedes van a definir los ácidos grasos entonces como moléculas o biomoléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada lineal y que son de números pares en su carbono y que a un extremo posee un grupo carboxilo. ¿Okay? Esa es la definición de ácidos grasos. Vean aquí en esta lámina, van a ver la estructura espacial química de los ácidos grasos. Vemos que los saturados, que son los que generalmente producen muchas patologías, son los que realmente no debemos consumir a gran escala, pero sin embargo en nuestras clases sociales así se produce. Consumimos más ácidos grasos saturados, que son los dañinos, y mientras que los ácidos grasos insaturados o no saturados, perdón, consumimos muy poco. Y hay otro tipo que son los monoinsaturados, que a pesar que son diferentes a los saturados, no son esenciales como el omega 3 y el omega 6. ¿Okay? Ya lo vamos a ver. Entonces, en la estructura química, vean que hay un acodamiento en los ácidos grasos, los monoinsaturados y los insaturados o poco insaturados, hay un acodamiento. Ya van a ver que es por una doble enlace que tiene la cadena carbonatada. Entonces, vamos a empezar con las funciones de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, lípidos o grasas, tienen funciones muy importantes en el cuerpo humano. La primera función es la energética, ya que los ácidos grasos
son biomoléculas muy energéticas, contienen mucha energía y son necesarias en todos los procesos celulares en presencia de oxígeno, ya que por su contenido de hidrógenos puede oxidarse en mayor medida que los glúcidos a otros compuestos orgánicos que no están reducidos. La función energética es muy importante. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo donde se encuentra la grasa es una reserva energética para el organismo, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando el organismo pierde energía en una persona que tiene una patología y pierde mucha energía porque consume la glucosa que tiene el cuerpo, sobre todo a nivel muscular, entonces el organismo echa manos a las reservas energéticas que son los ácidos grasos, convirtiéndolos en glucosa y de allí produciendo la energía necesaria para el organismo. Vean la importancia energética que tiene esta biomolécula que son los ácidos grasos. En su estructura, ya habíamos dicho que tiene una función energética y esta es otra función, de función estructura o la función de formar estructuras orgánicas. Forma parte de los fosfolípidos. Recuerden los fosfolípidos, los que constituyen la membrana plasmática de la célula, que yo les dije que en el centro eran lípidos, fosfolípidos, y que en la parte polar externa eran átomos de fósforo, ¿ok? Entonces, esa función de formar estructura, un ejemplo es la membrana plasmática que conforma en la célula. Esa capa lipídica de la membrana plasmática de todas las células, ¿ok? Recuerden entonces, tenemos dos funciones ya. La energética, porque produce energía para el organismo, y la estructura, porque forman estructuras indispensables y muy importantes para el organismo, que es la membrana plasmática, por ejemplo, en todas las células. Otra función de los ácidos grasos es la función reguladora. Los ácidos grasos son precursores de las prostaglandinas. Recuerden cuando le hablamos de las prostaglandinas en clase, que las prostaglandinas son agentes bioquímicos que actúan en los procesos de inflamación, de dolor, de contracción uterina, etcétera, etcétera, etcétera. También es reguladora de los tromboxanos y leucotrienos que actúan en la coagulación sanguínea y en los procesos inflamatorios. Estas moléculas, con una gran actividad biológica, ácidos grasos, que intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales como la respuesta inflamatoria, ya les dije, controlan la reacción inflamatoria del organismo, la regulación de la temperatura corporal. Ustedes deben sacar como conclusión que los animales que, por ejemplo, viven en los polos, los osos polares, por ejemplo, ellos tienen gran cantidad de un tejido celular subcutáneo de grasa para regular el calor. Así actúa también en el organismo humano los ácidos grasos regulando la temperatura. Ok, esas tres funciones importantes entonces los ácidos grasos. Resumiendo, la función energética, la función de crear o formar estructura y la última función que es la reguladora de ciertos procesos importantes que suceden en el organismo. Ahora vamos a entrar en lo que es la clasificación de los ácidos grasos. Y yo les decía que los ácidos grasos pueden ser primeramente de acuerdo a la cantidad de cadenas que contiene su formación química en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados o no saturados. Los que son más dañinos o patológicos para el organismo son los saturados y los insaturados o no saturados son los menos dañinos. Y dentro de esto están los esenciales que son indispensables para el organismo, pero son esenciales porque el organismo no los sintetiza en su metabolismo y por tal motivo tiene que consumirse a través de la dieta humana. Aquí podemos ver los ácidos saturados que son lineales, no tienen acodamiento, mientras que los ácidos grasos no saturados, como el omega 9, que es el primero que vemos en la gráfica, y el segundo que vemos en la gráfica, que tiene el acodamiento más pronunciado, son los ácidos grasos insaturados, ¿okay? Como omega 3 y 6.
Entonces, los ácidos grasos saturados, recapitulando el concepto, los ácidos saturados son aquellos con la cadena hidrocarbonatada repleta de hidrógeno, o sea, se caracterizan porque su cadena carbonatada lineal está repleta de hidrógeno, por lo que todos los enlaces entre sus átomos de carbono son simples. Esa es la diferencia importante de los ácidos grasos saturados e insaturados. Los átomos de carbono tienen enlaces simples, ¿ok? Simple, un solo enlace, sin ningún doble enlace. Vean, sin ningún doble enlace. Lo que se traduce entonces en una estructura rectilínea de la molécula sin acodamiento, ¿ok? Mientras, un ejemplo de los ácidos grasos saturados son los siguientes, que son preguntas de examen, alguno de ellos le va a salir en el examen. El ácido acético butírico, el ácido caproico, el ácido láurico, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Esos son ácidos grasos saturados que generalmente los consumimos a diario en los aceites y en algunos alimentos llenos de este tipo de ácidos grasos saturados que son dañinos para el organismo. Estas son generalmente las grasas que conforman las grasas animales y los vegetales, como el chocolate y el coco o el aceite de palma africana. Okay, todas esas sustancias son ácidos grasos saturados. Aquí vemos su cadena carbonatada, vemos la cadena lineal par de 4 átomos de carbono y que todos esos átomos de carbono son sobreinsaturados, saturados con hidrógenos, con átomos de hidrógeno. ¿Vean? Y que tienen uno de esos extremos, un grupo carboxilo, aquí lo tenemos, COOH, un doble enlace aquí en uno de esos extremos, y esas cadenas lineales tienen enlaces simples, no poseen doble enlaces, ¿ok? A diferencia de lo que ya vamos a ver en los insaturados o no saturados. Aquí vemos la estructura de un ácido graso saturado, ven que una cadena lineal, este tiene por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono, cadenas largas lineales. Este es el señor ácido palmítico de la palma africana, de los aceites que generalmente consumimos, y su estructura, su fórmula química convencional es CH2 sobre 14 son 28 y el átomo de el grupo carboxilo en uno de esos extremos. Entonces, podemos diferenciar de los ácidos grasos saturados a los insaturados o no saturados. ¿Y qué son los ácidos grasos no saturados o insaturados? Son ácidos grasos líquidos a temperatura ambiente, o sea que nunca están sólidos a temperatura ambiente. Se pueden convertir en ácidos grasos saturados cuando se le agregan más átomos de carbono. Cuando se sobresaturan de hidrógeno, se convierten en ácidos grasos saturados. Tienen capacidad para más átomos debido a la presencia de enlaces dobles o triples en su cadena carbonatada, lo que los diferencia de los ácidos grasos saturados. No son solubles en agua. Si tú lo tienes en agua, no se mezclan con el agua. Se mezclan solamente con sustancias químicas como el benceno, el alcohol, el éter y otros compuestos orgánicos que sí lo disuelven. Aquí vemos los ácidos grasos en su clasificación y se clasifican de varias maneras. De acuerdo al número de doble enlaces que ellos presenten en su cadena carbonatada, pueden ser monoinsaturados, que tienen un solo doble enlace, ¿ok? Los monoinsaturados tienen un solo doble enlace, o pueden ser poliinsaturados cuando esos ácidos grasos insaturados o no saturados poseen más de un doble enlace en su cadena, 2 o más doble enlaces en su cadena, ¿ok? Entonces ya saben, se clasifican según sus enlaces en monoinsaturado y poliinsaturado. Los monoinsaturados presentan un solo doble enlace, mientras que los poliinsaturados presentan 2 o más doble enlaces en su cadena carbonatada.
Aquí vamos a ver otra clasificación de los ácidos grasos insaturados o no saturados, que es según su configuración geométrica en el espacio. Si tú los ves al microscopio electrónico o óptico en el espacio, se van a dividir en dos tipos. Los trans, los ácidos grasos insaturados trans y los ácidos grasos insaturados cis. Los trans, si se recuerdan de química orgánica en quinto o cuarto año, los trans poseen dos hidrógenos que están enlazados, que están en el lado opuesto del doble enlace. O sea, doble enlace está aquí y están ubicados esos dos hidrógenos al lado opuesto del doble enlace. Si este es el lado donde está el enlace, entonces él está en el lado opuesto de ese doble enlace. Esos son los trans. Mientras que los cins, vea que los trans son rectilíneos, ¿ok? No hay acodamiento. Mientras que los cins son insaturados, en los cuales los dos hidrógenos están del mismo lado de la cadena, lo que hace que la molécula forme un espacio de una especie de codo en ese doble enlace. Entonces, los cins son lineales, los trans son lineales, pero y los cins, el doble enlace hace que se acode esa molécula de ácido graso insaturado, dando una configuración en forma de codo. Otra clasificación que es la más importante para nosotros en salud, ¿okay? En enfermería y en medicina, es la clasificación según la biología del ácido graso o su característica nutricional en el individuo, en el ser humano. Pueden ser entonces ácidos grasos esenciales, que son nutrientes esenciales porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlo. O sea que si tú comes, no es como por ejemplo, cuando tú consumes grasa, que el organismo lo puede sintetizar en glucosa y agua. Aquí no puedes comer una sustancia, una biomolécula, y esa biomolécula va a ser convertida en ácidos grasos insaturados. No. Entonces, metabólicamente, el organismo es imposibilitado de formar metabólicamente ácidos grasos insaturados por tal característica, se llaman esenciales, y son esenciales porque el organismo tiene que administrarlo con la nutrición, con el alimento. ¿Okay? Pueden ser tres tipos de ácidos grasos. El ácido linoleico, que es el omega 6, el linolénico, que es el omega 3, y el ácido araquidónico, que es el omega 9. ¿Ok? Vean, los ácidos grasos no esenciales entonces son obtenidos en el organismo a partir de las proteínas, los alcoholes o los carbohidratos, los no esenciales, ¿ok? Como el omega 9. El único, el ácido omega 9 no es esencial, tengan claro eso, lo metemos aquí como algo de muy importante en nutrición, pero es un omega que no es esencial porque sí se puede sintetizar en el organismo a través de proteínas, de alcoholes y de carbohidratos. ¿Okay? A diferencia de los ácidos grasos poliinsaturados, porque el omega 9 es monoinsaturado, mientras que los poliinsaturados, que tienen más de una doble enlace en su cadena, ¿okay? Dos o más doble enlace en su cadena, son poliinsaturados y son los que tenemos que consumir con los alimentos. Aquí en esta lámina podemos ver la clasificación, aquí está en esta tablita, está contentiva, casi todas las respuestas del examen. Vemos que los ácidos grasos, según la fuente, pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son los aceites animales y vegetales, como la mantequilla, el tocino, la carne, los productos lácteos, el aceite de coco, el aceite de palma, los alimentos procesados. Todos los alimentos procesados tienen ácidos grasos saturados. ¿Okay? Y los insaturados, que pueden ser trans y sin. Los trans son alimentos procesados, producto de rumiantes, de aceites parcialmente hidrogenados y algunas margarinas, ¿ok? Mientras que los cis, que son los que más nos interesa, porque aquí van a estar el grupo de los poliinsaturados, que son los esenciales, los que no metaboliza el organismo, los cis se dividen en poliinsaturados, que ya les dije que son aquellos ácidos grasos insaturados que tienen más de dos doble enlace en su cadena, y los monoinsaturados que tienen
un solo doble enlace en su cadena y que son lineales, como el omega 9, ¿ok? Mientras que los poliinsaturados, que tienen un doble enlace que los acoda, ¿ok? Pueden ser el omega 3 y el omega 6. El omega 3 en los vegetales ácidos, en los vegetales, es conocido como ácido linolénico, ¿no? En los frutos secos, en los aceites de lino, en el aceite de soya, en el aceite de canola y en las nueces, ¿ok? Eso es en los vegetales. Mientras que en los animales, ese ácido poliinsaturado que es el omega 3 lo vamos a encontrar en el pescado, en los mariscos y en el aceite de pescado. Mientras que el omega 6, que ya saben ustedes que se llama ácido linoleico, va a estar presente en los aceites vegetales, en el maíz, en la soya, girasol, aceites de maíz, soya y girasol, y están también en los cacahuetes, en el maní. Y el omega 9, que es el monoinsaturado, tiene un doble enlace y es lineal, perdón, que se llama ácido oleico, puede estar en los vegetales y en los animales, en los vegetales, en las aceitunas, en el aceite de oliva, en el aguacate, en los frutos secos, mientras que en los animales está en la ternera, en el cordero y en los productos lácteos. Entonces, los ácidos grasos esenciales, recapitulando, son un grupo de nutrientes que no pueden ser sintetizados por el organismo y por tanto deben obtenerse a través de la alimentación, de la dieta diaria, dado que sus moléculas contienen varios doble enlaces, reciben también el nombre de ácidos grasos poliinsaturados. Ácidos grasos esenciales entonces poseen más de un doble enlace, por eso se llaman ácidos grasos poliinsaturados. Aquí vemos los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Aquí en el primero vemos el ácido graso insaturado alfa-nilolénico, que es el omega 3. Vean, el carboxilo en uno de esos extremos tiene 3 doble enlaces. Tenemos un doble enlace 2 y 3 doble enlaces. Este es el ácido cosapentanoico, que es el omega 3 también, pero es un omega 3 con 5 enlaces, doble enlace, 1, 2, 3, 4 y 5, como se observa ahí en la figura. ¿Okay? Aquí vemos otro ácido omega, que es el ácido decoxahexanoico, que es un omega 3 con solamente 6 doble enlaces. ¿Okay? Que de acuerdo a esos doble enlaces, entonces estos que son múltiples son los omega 3, mientras que los que son doble o hasta 4 son los omega 6. Y allí vamos a tener el ácido linoleico, omega 6 con 2 doble enlaces, y vamos a tener el ácido araquidónico, que es un omega 6 que tiene 1, 2, 3 y 4 doble enlaces. 1, 2, 3, 4 doble enlaces. Entonces estos son omega 6. El ácido araquidónico, recuerden, es un omega 6. Ácido araquidónico es un omega 6. Pregunta de examen. Ahora vamos a encontrar las funciones de los ácidos grasos esenciales. Vamos a ver primeramente las funciones de los ácidos grasos esenciales de manera generalizada, metiéndolos a todos, y luego vamos a tratar de dividirlo entre cada uno de los omegas. ¿Ok? Entonces, primer función generalizada de los ácidos grasos esenciales. Si le pregunto cuáles son las funciones esenciales de los ácidos grasos: mantenimiento de las membranas celulares de los tejidos, de la piel, de la retina. Vean la retina, que es la última capa nerviosa del ojo, que es muy importante porque allí se forma la imagen. El cerebro, que es más importante el cerebro, y el cerebro es el que tiene todas las funciones todas las funciones corporales, los vasos sanguíneos que forman una función importante, todos ellos son mantenidos por los ácidos grasos esenciales. La síntesis de prostaglandinas, que ya habíamos hablado, estas son las iniciales de prostaglandinas cuando la vean en los textos, o los tromboxanos, aquí está cómo son las iniciales de tromboxano en los textos, y los leucotrienos, que LT, que son mediadores del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para actuar en los procesos inflamatorios y en la respuesta inmunitaria, y yo le agregaría en el dolor también, tienen su respuesta inmunitaria. Entonces, los ácidos grasos esenciales son los omega 3, los omega 6, y también se incluye el omega 9 como un ácido graso esencial, pero monoinsaturado. ¿Cómo están compuestas sus
estructura de las grasas. Las grasas entonces pueden ser, ya les dije, recapitulando, ácidos grasos saturados, ¿okay? Que tienen extremadamente poliinsaturada la cadena carbónica con átomos de hidrógeno, los monoinsaturados, ¿okay? Los ácidos grasos monoinsaturados, está el omega 9, y los poliinsaturados, el omega 6 y el omega 3. Entonces, le habíamos dicho que el ácido alfa-linolénico, que también se deletrea con ALA, que es el omega 3, es un ácido graso poliinsaturado. Recuerden, tiene más de 3 doble enlaces en su molécula, más de 2, vamos a hablarlo así. Por eso es poliinsaturado, el ácido alfa-linolénico, que es el omega 3. Y el ácido linolénico, que es el omega 6, cuyas iniciales son AL, es poliinsaturado también, ¿ok? Pero tiene menos doble enlace que el omega 3. Mientras que el ácido oleico, AO, que es el omega 9, es solamente monoinsaturado, y esto quiere decir que tiene no más de una cadena, doble enlace en su cadena carbonatada. Aquí tenemos los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, los ácidos grasos esenciales, los poliinsaturados que son el omega 3 y el omega 6, ¿ok? Omega 3 y omega 6, y recuerden que dentro de ellos hay varios tipos de omega 3 y varios tipos de omega 6, pero recuerden que el ácido araquidónico, que es este que está aquí que dice AA, es un omega 6, si sale en el examen, el ácido araquidónico es en su clasificación un poliinsaturado tipo omega 6, ¿verdad? Los monoinsaturados, que solamente es el omega 9, ¿ok? Y los saturados, que son el láurico, palmítico, estiárico, aquellos que vimos en los primeros momentos de la clase. Vamos a hablar ahora de que si es una biomolécula orgánica necesaria para la conformación de estructura, de energía, etcétera, etcétera, en el cuerpo humano, entonces, ¿qué aporta al organismo en cuanto a sus calorías? Mira, las grasas totales, que son los ácidos grasos totales, le dan al organismo un 20 a 35% de la energía corporal. 20 a 35%. El resto lo dan las proteínas y los dan los hidratos de carbono, ¿ok? Mientras que los ácidos grasos esenciales presenta de ese 35%, aporta el 6% o el 10% de la energía al cuerpo. 10 del 35 aporta el 10. ¿Okay? El omega 6 aporta el 5 o al 8, de 5 al 8% de la energía total de ese 10% que aportan los ácidos grasos. Y el omega 3 aporta el 2% de ese total del 10% que aportan los ácidos grasos esenciales al organismo de la energía. ¿Qué se necesita ingerir diariamente de ácidos grasos esenciales para el cuerpo? La ingesta necesaria de omega 6, aquí lo tenemos, la ingesta del omega 6 son mínimo 250 miligramos mínimo diarios, hasta 10 gramos que uno puede ingerir al día para mantener todo ese aporte energético que dan los ácidos grasos esenciales. Mientras que con el omega 3 se debe ingerir 1 a 2 gramos. Vean que es mucho más. Lo mínimo es 1 gramo a 2 gramos al día de omega 3 para asegurar las funciones importantes que tienen esos ácidos grasos esenciales en el organismo. Aquí tenemos el omega 3, que recuerden que yo le dije que el ácido graso esencial alfa, este es el símbolo del alfa, tiene en su cadena alfa la posición del grupo carboxilo, ¿verdad? Linolénico, porque es el omega 3, entonces la deficiencia de este ácido omega 3 va a tener alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo en la infancia, en el niño, cuando la madre no consume bien el ácido graso omega 3, entonces va a tener alteraciones en el sistema nervioso central y en la retina, que le dije que es la capa nerviosa del ojo, que lo van a ver en el segundo año, si Dios quiere, como uno de los sentidos especiales del sistema humano. El ácido alfa-linolénico, que es el omega 3, puede ser eicosapentanoico y puede ser el ácido
de docosahexanoico, ¿okay? Por la cantidad de carbono o de doble enlace que tiene. ¿Okay? Estos forman parte mucho de las membranas celulares, estos ácidos linolénicos. Por eso es importante. El ácido graso esencial omega 3, que es el que estamos viendo, entonces lo vamos a resumir sus funciones en 6 funciones. Fundamentalmente en el desarrollo del sistema nervioso central en el niño, primera función, la más importante. Segundo, mejora la función del sistema inmunológico. Tercero, disminuye la agregación plaquetaria. Cuarto, mejora la dilatación de las arterias, produciendo vasodilatación. Disminuye la respuesta inflamatoria, ¿ok? Y disminuye los niveles de triglicéridos en sangre, coadyuvando a la hipocolesterolemia y la hipotrigliceridemia, ¿ok? Disminuyendo colesterol y triglicéridos, en este caso a los triglicéridos en sangre. Aportan entonces un papel muy importante en mantener los niveles de triglicéridos normales en sangre. El ácido graso esencial omega 3 es un nutriente fundamental en la alimentación de los niños cuando son lactantes o neonatos. Las madres embarazadas también necesariamente tienen que consumir omega 3 y los lactantes. Los lactantes, los niños que amamantan, tienen que consumir omega 3. Esa formación de la retina que les dije garantiza la mayor agudeza visual. O sea, si el niño tiene un consumo, bien sea la madre embarazada, la gestante o en el neonato, tiene la madre o el niño que amamanta suficiente consumo de omega 3, ese sistema de lo que es la retina va a mejorar o mantener en buena forma lo que es la agudeza visual de ese niño en el futuro. Y por supuesto está la primera función, que es el desarrollo del sistema nervioso central. Va a ser un desarrollo adecuado para ese niño que está consumiendo el omega 3, bien sea vía lactancia o administrada. Los grasos esenciales omega 3 poseen fuentes de alimentos como el aceite de linaza. Es muy importante el aceite de linaza en el consumo, es muy beneficioso al cuerpo, ya recuerdan sus funciones, en las nueces, en el cacahuete o maní, en las almendras y en la avellana. Todo lo que es frutos secos son ricos en omega 3. También en los alimentos animales podemos encontrar el omega 3 y el omega 6 también en la sardina en aceite, en el salmón, muy rico el salmón, las truchas arcoíris en Mérida se pueden consumir bastante cuando vayan de vacaciones y se metan al Hotel Trucha Azul. Bueno, pidan una trucha al ajillo arcoíris, ¿ok? El atún en agua en el mar, ¿ok? El atún fresco también es un alimento como fuente de omega 3 y el aceite de hígado de bacalao también es un alimento rico en omega 3. Acciones del omega 3 sobre el sistema cardiovascular. Otra de las funciones del sistema del omega 3 actúa como antiagregante y antiarrítmico, o sea, evita las arritmias del corazón, o sea, que son beneficiosos para tener un ciclo cardíaco rítmico sin arritmia. Útiles en la hipertensión, el omega 3 es útil en la hipertensión, o sea que reduce la presión sanguínea en los vasos sanguíneos y por eso beneficia a la tensión normal del individuo, reduce la presión sanguínea, lo que están hablando, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, la disminuye, previene la arteriosclerosis, el envejecimiento de los vasos sanguíneos y la acumulación de grasa en la luz de los vasos sanguíneos, ya que disminuye las concentraciones de colesterol y triglicéridos y por eso evita que se acumulen en los vasos sanguíneos, produciendo pues obstrucciones de los vasos sanguíneos y con ello aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, porque tratan de superar ese obstáculo que tiene de grasa esos vasos sanguíneos. Disminuye la angina de pecho, o sea, la angina de pecho es una patología crónica, es el episodio crónico de la isquemia. La isquemia no es más que la disminución de aporte de oxígeno en algunos tejidos, en este caso en el corazón, el tejido
miocárdico, que es la segunda capa del corazón de músculo. Entonces, cuando hay insuficiencia o isquemia de ese músculo, porque las arterias coronarias, que son las que llevan la sangre a ese músculo, disminuyen, entonces se produce una isquemia y puede producirse una angina de pecho como episodio crónico de la isquemia, o puede producirse un episodio agudo. Y el episodio agudo de una isquemia miocárdica es el infarto al miocardio. Las acciones del omega sobre el sistema nervioso, ya lo hemos más o menos delineado, pero es un desarrollo, actúa en el desarrollo cerebral del niño, mejora la visión al proteger el nervio óptico, la retina, acuérdense, evita la depresión, que tiene sus beneficios psicológicos, evita la depresión, la agresividad en el niño, la pérdida de la memoria, aumenta la capacidad de aprendizaje en el individuo, previene las enfermedades degenerativas o de envejecimiento, previene el trastorno bipolar, previene el Alzheimer, es beneficioso en el alcoholismo agudo y también es importante para prevenir el síndrome de Zellweger, que es un síndrome que se caracteriza por niveles aumentados en sangre de la urea, la fenilcetonuria. La hiperactividad de niños también es beneficioso y los trastornos de atención que el niño presenta, ahorita que está muy de moda los trastornos de atención del niño por el uso de las pantallas, de los celulares, de las tablets, de las computadoras, entonces es muy importante la nutrición con omega 3 en estos niños. En el sistema inmunitario ya habíamos hablado un poco sobre eso, que las acciones del omega 3 que poseen acción inmunoestimuladora, mejorando o previene la psoriasis, recuerden, una enfermedad dermatológica, la artritis, toda la enfermedad inmunológica, la psoriasis es enfermedad inmunológica, la artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica donde el mismo cuerpo o el sistema inmunitario destruye el cartílago porque lo ve como una sustancia extraña e invasiva. Entonces es una enfermedad inmunitaria de la artritis reumatoidea. El lupus, que también es inmunológica, entre otros. Seguimos con las acciones del omega 3, en este caso en el sistema digestivo. El omega 3 va a ayudar mucho en la enfermedad de Crohn, disminuye o aligera los síntomas en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad tipo ulcerosa, que se ulcera el aparato digestivo, sobre todo en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y alivia la colitis ulcerosa, que es una enfermedad que llena de úlceras el colon, al intestino grueso. Recuerden que el colon es el intestino grueso que está conformado por el ciego, donde se inicia, después que se emboca el íleon en ese ciego, y luego viene el colon ascendente, luego viene un ángulo, una caudadura del intestino grueso, que es el ángulo esplénico, porque ahí está en el lado derecho, el hipocondrio derecho, está el hígado, luego se hace el colon transverso que atraviesa todo el abdomen, luego se repliega en un ángulo esplénico porque está relacionado con el vaso, y todo lo que está relacionado con el vaso lo vamos a llamar de ahora en adelante espleno de vaso. Entonces se le llama ángulo esplénico del colon, luego baja y forman el colon descendente, luego hace una inclinación transversal y el coloximoide para desembocar en el recto y el ano. Entonces, hay una enfermedad que fueron muchas úlceras en el colon, que es la enfermedad de Crohn, hay muchas melenas, mucho sangramiento a través del recto, y entonces uno de los beneficios del omega 3 es que disminuye esa sintomatología o previene la enfermedad de Crohn. También reduce el riesgo de cáncer de colon, por todo eso, por su beneficio sobre la mucosa intestinal colónica o del intestino grueso, entonces reduce el riesgo al cáncer de colon, que es una patología cancerígena muy común en algunas partes del mundo. Pues continuamos con los beneficios del omega 3, y es que posee efectos benéficos sobre la diabetes mellito, o sea, todos aquellos pacientes con diabetes mellito ven mejorando su accionar de vida con el consumo de omega 3. Por eso hay que consumir bastante omega 3 para el paciente con diabetes mellito, bien sea tipo 1 o tipo 2. La tipo 1, recuerden que es porque no hay producción de insulina, es dependiente de insulina, mientras que la tipo 2
hay producción, pero no es suficiente eficaz para ejercer funcionamiento, o hay muy poca producción de insulina. Y ayuda entonces también a prevenir el cáncer y previene también la osteoporosis, sobre todo en mujeres mayores de 40 años que cursan con la menopausia, y entonces la menopausia trae consigo la pérdida de minerales óseos, el hueso se vuelve como una galletita y es muy riesgoso a las fracturas. Entonces previene la osteoporosis, sobre todo en mujeres. Luego ya culminamos con el omega 3, vamos con el omega 6, que les dije que es un ácido graso esencial que se denomina ácido linoleico, ¿okay? Tiene también en su conformación lo que es el ácido araquidónico, y que ayudan a proteger o a formar las membranas celulares de las células. Por eso es importante, recuerden que la célula es la unidad mínima fisiológica del ser humano. Lo que sucede a la célula le sucede a uno como patología, ¿okay? Entonces, toda patología se provoca alteraciones de la célula, y allí hay que saber morfofisiología celular para poder tratar a ese paciente y solventarle su necesidad biológica. Bueno, el ácido graso esencial omega 3 posee funciones muy características parecidas a las del omega 3. Primero, la formación de membranas celulares, la estructura, ¿okay?, de las células, membranas celulares. También contribuye a disminuir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, a diferencia del omega 3 que ayuda a disminuir los triglicéridos. En cambio, el omega 6 ayuda a disminuir los niveles o a mantener los niveles de colesterol en sangre. Ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunológico, el sistema inmunológico que es importante para las enfermedades, que es nuestro equipo, nuestro ejército de batalla contra las enfermedades. Entonces, el beneficio del omega 6 es que mantiene ese funcionamiento importante. Y también en su función está en la correcta formación de la retina, al igual que el omega 3, que también ayuda a la conformación de esa capa tan importante que es la que va a estar relacionada con la agudeza visual del individuo. Cuando uno pierde la retina, pierde la visión. ¿Okay? Por eso hay personas que tienen un ojo que se golpearon, se partieron la retina, no pudieron regenerarla, o no fueron al oftalmólogo a tiempo, no tuvieron dinero económicamente para solventarlo, entonces se les pone el ojo blanco, se genera la retina y no ven de ese ojo, pierden la visión completa. Exceso. El omega 6, a diferencia del omega 3, su exceso puede traer consecuencias. El exceso de omega 3, cuando no se pasa de los niveles que deben tener en sangre, entonces se produce una vasoconstricción. La vasoconstricción es como cuando los vasos sanguíneos se contraen por la musculatura lisa que lo conforman, y entonces se produce un aumento de formación de trombos de trombos, perdón, dije trombos, es trombos. Y saben que los trombos producen enfermedades por obstrucción del flujo sanguíneo. Así es, de ahí donde viene el infarto agudo del miocardio por un trombo en las arterias coronarias, o puede venir accidentes cerebrovasculares o enfermedades cerebrovasculares por obstrucción en las arterias cerebrales, que es lo que se denomina accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. ¿Okay? El ácido graso esencial omega 3 tiene como fuente alimenticia, para que ustedes los busquen, en el aceite de girasol, en el aceite de canola, en el aceite de soya y en el aceite de maíz. ¿Okay? O sea que el aceite de girasol es importante, el maíceite es bueno, el aceite de girasol también es bueno, el de canola y de soya. Los que son de palma africana sí son saturados, y de otras plantas y vegetales, pero estos son beneficiosos para el organismo. Otra fuente de alimentos son las pepitas de uva en otras regiones. Aquí no tenemos la cultura de consumir pepas de uva. No conseguimos uvas, a veces están muy caras, menos consumir pepas de uva, pero en otros países como los de Medio Oriente, Europa, la semilla de la uva no se bota, sino que se almacena para hacer aceites o para rallarla, tostarla y comerla, ¿no? Agregarla a la ensalada y otros alimentos. El germen de trigo también es rico en omega 6. Ese es en los vegetales, mientras que en los animales es rico
en los peces, ¿ok? El pescado y en los aceites que ya nombramos. Es importante también la relación que tienen el omega 6 y el omega 3. O sea, que hay que consumir los niveles iguales, consumir a diario los niveles que exige el organismo para mantener ese efecto benéfico del omega 6 y el omega 3. Esto quiere decir que cada uno por su lado hace un efecto beneficioso, pero no es más importante que la sumatoria de los efectos para el beneficio y las funciones que posee. ¿Okay? Se dice que es ideal de 1 a 1, pero máximo de 4 omega 6, 1 omega 3. Mínimo un omega 6 y un omega 3. En la actualidad, en Venezuela, la relación más o menos es de 20 partes de omega 6, se consume una de omega 3. Los beneficios del omega 6 son relacionados y casi igual al omega 3. Ya les dije, en la hipertensión, porque ayuda a disminuir la concentración de colesterol en los sanguíneos, ya les dije, evitando la presión sanguínea que se eleve por presión de la sangre para pasar esos obstáculos, sobre todo la presión disistólica, cuando el corazón se contrae, esa es la que más se perjudica cuando hay obstrucciones de grasas o trombos en el organismo. La hiperactividad en los niños hiperactivos, ¿okay? También es beneficioso el omega 6 porque disminuye su hiperactividad. El déficit de atención, le dije lo que trae, que es la enfermedad de moda en los niños ahorita por el consumo de tanta pantalla, entonces es muy bueno aumentarle su consumo porque el beneficio va a ser en ese trastorno de atención a que está el riesgo del niño hoy en las tecnologías nuevas. ¿Okay? En la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inmunológica, igual en la psoriasis, porque es una enfermedad inmunológica, en la neuropatía diabética, mire, importante la neuropatía diabética. Esta enfermedad ha venido siendo una de las más comunes en la actualidad, las neuropatías diabéticas, una enfermedad de trabajo, pacientes con mala posición en el trabajo y que están sometidos a largo tiempo en una misma posición, o deportistas que se tuvieron una lesión a nivel neurovegetativa o lesiones traumáticas en el sistema nervioso central, ok, o infecciones por virus como el herpes zóster que ataca las vías nerviosas periféricas. ¿Okay? Las alergias, también es beneficiosa el omega 3 para las alergias. Para el cáncer de mama, que es muy común, uno de los cánceres que se vino arriba, es la primera causa actual de cáncer en el año pasado, de muertes de cáncer a la mujer, la mama, antes era el cáncer de cuello, el año pasado le ganó el cáncer de mama al cáncer de cuello. Los síntomas vasomotores de la menopausia también es beneficioso, disminuye la vasoconstricción normal de la menopausia en las mujeres produciendo vasodilatación. Los beneficios de los ácidos grasos esenciales en etapas de la vida, aquí se ha generalizado tanto el omega 3, omega 6 y el omega 9 en la primera infancia, los lactantes, desde los lactantes. Cuando hablamos de lactantes son menores de 2 años, aquellos pacientes, niños en su etapa de amamantamiento, son lactantes. ¿Okay? Entonces, desde los lactantes hasta los 18 años son beneficiosos el consumo de estos ácidos esenciales en esa etapa de la vida. Son necesarios para el crecimiento y el desarrollo del cerebro, para el desarrollo visual, por lo que protegen la retina y la desarrollan. En las mujeres gestantes es muy importante los omegas porque por la reducción de partos prematuros, porque el niño se forma bien, ¿ok? Y no hay parto prematuro, o evita los partos prematuros, aumenta el peso del recién nacido, ¿ok? Evitando los niños de bajo peso al nacer, niños menores de 2.500 gramos, que es lo mínimo que debe pesar un niño cuando nace. El desarrollo del sistema nervioso central, ya lo dejemos, de la visión porque actúa sobre la retina. También son importantes en la tercera edad. En esta etapa de la vida favorecen la longevidad, disminuyen la capacidad del organismo de envejecer, ya que disminuyen los riesgos de enfermedades cardiovasculares al disminuir las grasas en la sangre y en el organismo. Sus alimentos ricos en omega 3, ya lo dijimos, pescados, aquí estamos recapitulando como un resumen, pescado y marisco, frutos secos como las almendras,
las avellanas, el maní, las nueces, el pistacho y el girasol. Algunos vegetales como el aceite de maíz, de soya, de girasol, oliva. Y mire, coman bastante huevos porque el omega 3 posee mucho, los huevos poseen mucho omega 3, ¿ok? Consuman bastante huevos entonces. Diariamente, huevito no le va a hacer daño, ¿ok? Sino que le va a traer muchos beneficios a usted y a sus hijos y a su familia. El ácido graso esencial omega 9, ya hablamos, aquí lo estoy repitiendo para que ustedes fijen los conocimientos, el aprendizaje real. Entonces el ácido oleico, que es el omega 3, ¿verdad? Forma membranas celulares y cerebrócidos en la banda de mielina en el sistema nervioso central. Yo le dije que la banda de mielina es una estructura que tienen los axones parte de la estructura de la neurona, donde también se atraviesa el estímulo neuronal para transmitir información del cerebro a la periferia o traer información o estímulos del medio externo al cerebro. Entonces, la banda de mielina es muy importante porque a medida que desarrolla la banda de mielina, el impulso nervioso va a ser más efectivo. Mientras menos vaina de mielina, el impulso se desacelera. El omega 9 ya dijimos dónde está, en el aceite de oliva, en el aceite de canola, en las almendras, en el maní, en el aguacate, en las aceitunas, en la sardina, en sardinas en salsa de tomate, el lomo de cerdo cocido, la carne de res cocida, el pollo cocido y en la trucha arcoíris. Recuérdense Mérida, trucha, bien rica. El omega 9, que ya le dije que es un mono insaturado, que no es cis, es un monoinsaturado y que se denomina ácido oleico y es muy beneficioso en la diabetes mellito, el omega 9, ya que disminuye la insulina, también ayuda en la concentración de las membranas del hepatocito en el hígado y contribuye a la exposición de genes relacionados a la sensibilidad periférica a esa insulina. O sea, que es beneficioso para la actuación de la insulina en el organismo. Ese ácido omega 9, que es el ácido oleico, ya le dije, que ayuda también al sistema inmune, una dieta rica en omega 9, entonces va a traer como consecuencia efectos benéficos antiinflamatorios, o sea que cuando se golpeen algún traumatismo no se van a inflamar tanto porque consumen omega 9, va a ser menos doloroso y disminuye el riesgo de enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea también. Vean que las funciones son parecidas. Segunda función importante en el aparato inmune es que provoca cambios que se interrelacionan con los procesos de activación y proliferación de los linfocitos. Los linfocitos, recuerden que son células del glóbulo blanco que luchan contra las enfermedades. Linfocitos luchan contra los virus específicamente. O sea, es importante entonces para mantener la producción y proliferación de linfocitos que van a luchar contra los virus que atacan el organismo. Aquí hacemos una parte para que vean los beneficios importantes de lo que es el aceite de oliva, aunque es muy caro, muy beneficioso. Hay que hacer lo posible de vez en cuando, cierto tiempo, consumir el aceite de oliva. El aceite de oliva con 25 gramos diarios que tú consumas te va a ayudar mucho en la incorporación alimenticia de ácidos grasos omega 9, ya que disminuye la presión sistólica, o sea que es beneficioso a los hipertensos, y la diastólica significativamente. ¿Okay? Disminuye la incidencia de cánceres de diferentes localizaciones, ya sea en la mama, en la próstata en el hombre, en el colon, todo eso disminuye la incidencia de cánceres de ese tipo, o sea que es muy beneficioso para prevenir el cáncer. Las dietas suplementadas con aceite de oliva reduce la hipertensión arterial, produce resistencia a la insulina, mejora el perfil de los lípidos y los biomarcadores e inflamatorios también se utilizan para disminuir los efectos de la aterosclerosis. La aterosclerosis, ya le dije, que es el envejecimiento con acúmulos de grasas en los vasos sanguíneos. Conclusiones, para terminar. Los aceites vegetales comestibles, en su gran mayoría, constituyen
una adecuada fuente de ácidos grasos omega 6, como los aceites de maíz, los de girasol y los de soya. Los ácidos grasos omega 9 se encuentran básicamente en el aceite de oliva, en la de canola y en el aguacate. O sea, son alimentos de fácil consecución en nuestro medio, los huevos y el aguacate. No dejen de consumir huevos y aguacate, ¿ok? Los aceites de linaza, el de soya, el de canola, aportan mínimas cantidades de aceite de ácido graso o omega 3 al organismo. La principal o casi única fuente de omega 3 son algunos peces, especialmente de aguas frías y saladas como el salmón, ¿okay? Como la sardina y el atún. El ácido graso omega 3 es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso central, por lo que su consumo es básico durante la gestación, o sea, el embarazo en la mujer, la lactancia en la mujer y primeros años de vida del niño extrauterinamente. Conclusiones. Los efectos nutricionales y fisiológicos atribuidos a los ácidos grasos 3, 6 y 9 están sólidamente justificados. Disminuyen el riesgo de enfermedad cardíaca, aumentan la síntesis de serotonina y dopamina asociada a la disminución de la depresión, disminuye la síntesis de sustancias proinflamatorias, mejorando el sistema inmune, ayuda a mantener la salud de la mácula y la retina, intervienen en la lubricación de las estructuras oculares, o sea que es beneficioso para la vista, y promueven el metabolismo de los lípidos, el control de los colesterol y triglicéridos. Esta es una pregunta de examen, ¿ok? Estas 5 beneficios en cada uno de esos sistemas del organismo. Conclusiones para disminuir enfermedades crónicas como cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades inflamatorias. De diferentes investigaciones recomendamos la alimentación balanceada primero, evitar exceso de calorías como grasa saturada, aumentar el consumo de pescado, consumir lácteos bajos en grasa y aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas de origen animal, consumir harinas de grano entero y leguminosas y consumir dosis moderadas de aceites de oliva, maíz, girasol y soya. Eso, un paciente que se alimente de esta forma va a tener muy buenos resultados y muy buena longevidad, va a durar mucho en la vida, ¿ok? Entonces, ayúdanos a que ustedes sean generadoras de esta información cuando estén en las prácticas ya profesionales de enfermería, enseñando al pueblo cómo alimentarse, porque no es solamente obtener la formación, sino formar al paciente y al individuo. Muy buenos días, pues.